En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas del Cristo, hoy domingo de sexagésima, la palabra de Dios nos presenta al apóstol San Pablo defendiéndose ante la intromisión de los judaizantes, aquellos que creían que para salvarse era necesario cumplir la ley de Moisés, la circuncisión y todo el peso de los reglamentos, normas y preceptos de la antigua ley que fueron abolidos por Jesucristo, porque la salvación nos viene solamente de forma gratuita, no por nuestras buenas obras que no las tenemos, sino por puro amor y pura gratuidad de parte de Dios. Y ante la presunción de muchos que se creían hijos de Abraham, hijos del pueblo elegido, San Pablo tiene que hacer, dice, hago el loco, hago el insensato, puedo parecer vanidoso, pero ante la intromisión de estos falsos profetas, de estos falsos hermanos, debo hacerles saber que yo soy también hebreo, judío, hijo del pueblo elegido de la tribu de Benjamín. Y luego dice algo, y luego narra todas las peripecias que tuvo que pasar por la persecución de los gentiles y la persecución de los falsos hermanos y todas las situaciones de peligro en las que tuvo expuesto a causa del Evangelio del Señor. Pero también habla con mucha humildad y habla en tercera persona. No dice, yo tuve hace 14 años unas visiones celestiales que no pueden ser expresadas en palabras humanas. Se refiere a él mismo, que fue arrebatado al cielo y no sabe, estuvo en un estado de éxtasis, no sabe si fue arrebatado solamente en el alma y también en el cuerpo, eso Dios lo sabe, y escuchó palabras que no pueden ser transmitidas en palabras humanas. Y termina él gloriándose no en estas revelaciones, sino gloriándose en su flaqueza, en su debilidad, en su menesterosidad, en su pobreza, en su impotencia. Porque me fue dado, dice, un aguijón de la carne con el que Satanás me abofetea para que no caiga en la soberbia. Y al constatar mi debilidad, he pedido al Señor que me libre de ella. Y el Señor me contestó, te basta mi gracia, porque en la debilidad, en la flaqueza, se muestra mi poder, mi gracia, mi misericordia. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de esta experiencia del apóstol San Pablo contra los falsos videntes y los falsos místicos que abundan hoy y sobreabundan como hongos, que presumen de sus visiones y les gusta exhibirse a través de los medios de comunicación, a través de videos? Oh, el Señor me ha dicho, el Señor me ha contado, el Señor quiere esto. Incluso recientemente en México, hace poco, sentía yo algunas experiencias de quienes decían que el Señor les hablaba y les decía hasta cosas ridículas. Padre, pregúntele al Señor, ¿cuál mermelada debemos comer hoy en el desayuno? Y este falso sacerdote se ponía en oración, como los fariseos. Dice, el Señor dice que comamos la mermelada de mora. Rebajando la acción de Cristo y las características de aquel que tiene verdaderas visiones, verdaderas experiencias místicas de Dios o locuciones de Dios, es la humildad. La humildad no se publicita, no se promociona a sí mismo, haciéndose ver para atraer la atención sobre él. Se esconde para que solamente brille la luz de Cristo. Y además, las revelaciones privadas
no añaden nada a la revelación bíblica, a la revelación que Dios ha hecho y que terminó y acabó con la muerte del último apóstol. Si acaso las revelaciones privadas, incluyendo en estas las revelaciones de la Santísima Virgen María como Fátima, no vienen a aumentar nada a la revelación pública, sino vienen a recordarnos aspectos urgentes que hemos olvidado de esta revelación, como es la penitencia y la conversión, en el caso de Fátima. Lo mismo en el caso del primer Medjugorje, lo mismo en el caso de Lourdes, en el caso de Akita y en tantas otras revelaciones marianas auténticas. Y el demonio hoy está instigando a espíritus incautos llenos de soberbia a presumir de estas revelaciones que según ellos tienen. Y un cristiano que no está formado en la palabra de Dios, no echa raíces la palabra de Dios, porque nada no da importancia a la palabra de Cristo en su evangelio, sino da importancia a las palabras del último vidente, del último místico de turno. Y entonces esta indolencia es como sembrar la semilla de la palabra en el camino, viene el diablo y la quita e impide que se convierta. Todo lo contrario, cae de soberbia en soberbia cada vez mayor. Cuando en México se le llamó la atención a una señora presunta mística que recibía locuciones del Señor, que por otra parte no era necesario ninguna cosa extraordinaria, porque eran cosas que resultaban evidentes para cualquier creyente medianamente formado. Esta señora, según sus locuciones, Cristo le había dicho que traigan a México un sacerdote. Y que el sacerdote resultó ser falso. Y terminó autoproclamándose obispo, que había recibido el episcopado místico y que era el último papa, el Petrus Romanus, que sería coronado en el santuario de Guadalupe. Con esta falsa locución, quedaron desacreditadas de una vez para siempre todas las locuciones de esta supuesta mística, que cuando se le llamó la atención se enfureció, mostró toda su soberbia y cayó en el odio. Hermanos, nada más seguro que la palabra de Dios. Y en la Santa Misa es Cristo el sembrador de su palabra. Y pone 4 ejemplos. La primera ejemplo es que es la única parábola, o una de las pocas, en que el Señor explica e interpreta su sentido. Una parte de la semilla cae a la orilla del camino, viene el demonio y se la lleva para que no se convierta. Son aquellos católicos de rutina que van a la misa, que viven su catolicismo más de nombre que en la vida. Vive más para el mundo que para Dios. Luego, aquellos que escuchan la palabra con alegría, pero no son constantes en su fe y la eficacia de esa palabra desaparece. Son los católicos sentimentales, emotivos, llorones. Son los católicos que buscan, que creen que la espiritualidad cristiana es como el Playland Park, para tener experiencias emotivas, bonitas, deliciosas, y cuando el Señor les purifica con la desolación y la sequedad, se alejan de Dios. El sentimentalismo o la sensiblería religiosa no garantizan nuestra fidelidad a la palabra de Dios. El aspecto afectivo y sentimental del hombre es una dimensión querida por Dios, pero debe crecer sobre una base doctrinal firme y sobre una formación auténtica del católico, del creyente. Esto lo he dicho, lo insistía cada vez Benedicto XVI de una u otra manera en su magisterio que quedará como parte del tesoro de la Iglesia, porque el Benedicto XVI
ha sido probablemente la inteligencia y continúa siendo, a pesar de ser un anciano, continúa siendo la inteligencia más lúcida que posee la humanidad a esta altura del siglo XXI. Otra cosa es que no le dejen hablar, que no le permitan hablar. Otra, la que cae entre espinos y la sofocan. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la escuchan con gusto, pero los afanes y preocupaciones de la vida, el afán de riquezas y placeres, quitan toda eficacia a la palabra. Son aquellos que son cristianos católicos dentro del templo, pero salen del templo y son perfectos paganos. Aquellos que apelan al realismo. Tenemos que ser realistas. Ya estuvo bien lo que dice el Señor, muy lindo, muy bonito, pero ahora hay que hacer plata, hay que hacer dinero, ahora hay que acumular riquezas, hay que acumular esto, lo otro, lo material, la comida, el vestido, las tierras, las casas, en fin, acumular riquezas y pasarse de lo mejor en esta vida. Pasarse lo mejor en esta vida. Alguien decía, si no me equivoco, que muchos católicos viven esta vida como si esta fuera la eterna, porque se esclavizan de tal modo a las cosas pasajeras que pierden la libertad interior. Y eso está pasando hoy durante este tiempo de pruebas que está el Señor permitiendo para la purificación de su iglesia y para la purificación de la humanidad. Personalmente yo soy voluntario y no estoy de acuerdo con el terrorismo apocalíptico espiritual que hoy se hace. Lo peor está por venir. Hoy en la prueba y lo peor está por venir. Y con una morbosidad que autocomplaciente continúan diciendo lo peor está por venir. Llega lo peor que estaba por venir, pero todavía... Y lo peor está por venir. No se puede anunciar a Cristo, no se puede anunciar este tiempo de prueba, de dolor, de purificación, sin anunciar al mismo tiempo la esperanza cristiana. Alzad, cuando oigáis y veáis todas estas cosas, alzad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Yo confío en el Señor. Aunque un ejército campe contra mí, no temo. Si tengo a Dios, tengo todo. Pero no, hay que creer más en el refugio material, en el refugio de edificación, olvidando el verdadero refugio, que es el refugio de la fe, la esperanza y el amor, el refugio de la palabra de Dios, del corazón de Cristo, del corazón inmaculado de María. Y vamos perdiendo la perspectiva y cayendo en ese terrorismo, en ese tremendismo propio de algunas películas de Hollywood, pero ajenos al Evangelio. Amadísimos hermanos en Cristo, hagamos un examen de conciencia y veamos cuál es mi respuesta a la palabra de Dios que es sembrada. ¿Soy como aquel camino que viene el diablo y la lleva? ¿Soy de aquellos católicos emotivos y sentimentales? ¿Soy de aquellos católicos del cumplimiento? Es decir, cumplo y miento, cumplimiento, porque voy a misa, ya he cumplido con Dios, pero salgo de la iglesia y vivo como si Dios no existiera, como si Cristo no me hubiese salvado y redimido. O soy como aquel cristiano de nombre, que supuestamente realista, se preocupa solamente de las riquezas, de las preocupaciones de la vida, vive atormentado por las cuestiones materiales y busca los placeres como si esta vida fuera la eterna. O soy como la tierra buena, que tiene el humus. Humus significa tierra buena, tierra fértil. De aquí viene la palabra humildad. Del humus en latín viene la palabra humildad, que significa tierra. Nos sentimos demasiado importantes ante Dios.
nos sentimos demasiado grandes ante Dios, demasiado inteligentes ante aquel que es la sabiduría infinita. Y nos falta ese corazón de niños, nos falta esa actitud de humildad de San Pablo, que arrebatado al tercer cielo, que habiendo tenido las experiencias místicas de las más grandes de la historia en la que el mismo Jesucristo se le apareció en Damasco, jamás presumió de ello, ni hizo de ello una fuente de bienestar material para él. Todo lo contrario, se comprometió más a anunciar a Cristo, ante el cual todo lo demás, todo aquello que valora el mundo, era excremento y basura. Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, la gracia y el don del discernimiento en estos tiempos tan caóticos, tan confusos, para saber discernir al verdadero Mesías, Cristo nuestro Señor, de los falsos Mesías, de los falsos apóstoles, de los falsos videntes, de los falsos mensajeros de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.